Cuando abrimos la posibilidad de que la gente le preguntara a los candidatos, rápidamente nos dimos cuenta que un 30% de las preguntas que nos llegaron tenían que ver con la salud. Este es un tema del que está hablando el país, que está preocupando a los colombianos. Por eso, a cada candidato le quiero preguntar, ¿promovería usted como congresista una reforma a la salud? ¿Y qué elemento sustancial, para no hablar carreta, debería contener esa reforma? Comienzo con usted, candidato Óscar Ortiz. Un minuto. Muchas gracias. Colombia ha sufrido el cambio. No fue precisamente quinta, sino reversa. Mis padres tienen 88 y 90 años y durante décadas recibieron la atención de salud, el acceso a los medicamentos. Y esta semana vimos incluso cómo Kevin fue una víctima mortal de la política de este gobierno. Entonces, para avanzar en esta materia, se debe mantener la participación del sector privado que genera valor agregado, como en muchos otros temas, como en la infraestructura, como en la educación, para solo citar dos ejemplos. Avanzar en materia de salud requiere transparencia, participación del sector privado para hacer valer el derecho a la salud y responsabilidad, de manera tal que los recursos públicos y los recursos privados logren su cometido y no este retraso, este chuchú mata. Gracias, candidato Óscar Ortiz. Candidato Juan Sebastián Gómez, tiene usted la palabra. Bueno, nosotros ya lo hicimos, nosotros en algún momento radicamos una reforma a la salud que construimos desde el sector independiente del Congreso de la República y acompañados por el sector médico, las asociaciones de médicos, de pacientes y digamos que el sector científico. Yo creo que hay que presentar una reforma a la salud, ojalá concertada, que además resuelva los temas más graves que tiene hoy el sistema. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que revisar la UPC. Creo que hay que honrar las deudas. Lo primero es que haya flujo y le llegue plata, le lleguen los recursos directamente a los prestadores de salud que hoy están totalmente en problemas. Y nosotros tenemos una apuesta muy fuerte por el tema de salud mental. Inclusive vamos a presentar un proyecto de ley en torno a eso, que es lo vamos a denominar el derecho a pedir ayuda. El derecho a pedir ayuda consiste en tener centros de escucha donde haya profesionales que puedan atender esa primera urgencia, esa urgencia vital que tenemos a veces en temas de salud mental, pero otra cosa que debe hacer ya el gobierno nacional, en cabeza de quien esté, es resolver el tema de los medicamentos. Candidato, gracias. Turno para la candidata Carolina Corcho. Bienvenida, candidata. Gracias. La crisis de la salud está documentada hace más de una década. El Instituto Nacional de Salud ha dicho que hace más de una década han habido más de 360.000 muertes evitables por barreras de acceso al sistema de salud. Por eso se presentó una reforma a la salud que lastimos y lamentablemente fue obstruida en la Comisión Séptima del Senado y esta tiene que volver a presentarse. No hay ningún dato que demuestre que hay insuficiencia de la financiación, por el contrario, ha habido un aumento de 1.4% del PIB de la financiación en estos 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Nuestro objetivo es volver a presentar la reforma a la salud que ha sido concertada y votada 2 veces por la Cámara de Representantes, donde tenemos 4 puntos. Manejo transparente y anticorrupto de los recursos públicos de la salud para que lleguen tanto a prestadores públicos como privados de manera directa, sin intermediarios, sin opacidad y sin clientelas. Segundo, sistema preventivo de atención primaria en salud que resuelven los problemas que ocurrió, por ejemplo, lamentablemente con el niño Kevin, que lamento mi solidaridad con su familia, como médica y como psiquiatra. Tercer punto, producción nacional de medicamentos e investigación en salud para volver a producir vacunas. Y cuarto elemento, formalización y sistema laboral para 1 millón de trabajadores a la salud que tienen contratos basura hoy en Colombia. Tiempo, gracias, candidata. Candidato Enrique Gómez, bienvenido también. Mire, este gobierno ha creado intencionalmente una crisis humanitaria en la salud. No es solo Kevin Acosta, son decenas de miles de muertes que se pudieron evitar. Tenemos que devolverle la autonomía al Consejo Nacional de Salud. No podemos ser que un ministro, por quererse hacer elegir congresista o alcalde de la ciudad o por corrupción, destruya las fuentes de financiamiento del sector. Necesitamos estabilizar financieramente el sector, pagar el corriente e iniciar una negociación entre EPS y los prestadores para que
que se pueda poner al día el sector y asegurar el pago a los trabajadores de la salud. Independencia en el IETS, Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que hoy es realmente una institución sin autonomía y no está blindada frente a los intereses de la industria. Necesitamos urgentemente ampliar los cupos de especialistas en el país. No podemos seguir dejando más de 5.000 médicos sin acceder a las especializaciones. Y finalmente, lucha frontal contra la corrupción, no como la que se prometió y no se dio. Las intervenciones han servido para saquear a la salud hechas por este gobierno. Candidato Enrique, gracias. Candidato David Barguil, su turno. La propuesta de reforma a la salud que vamos a llevar al Senado es la que le presentamos al país hace 4 años como candidato a la presidencia. Claro que se requiere una reforma, pero no una reforma que vuelva al sistema donde la gente tenga que atenderse en el sistema público, donde solo sea a través de centros de salud público donde sean atendidos los usuarios. Ya vivimos eso en Colombia con el Seguro Social y fue una especie de tragedia. A mí, por supuesto, tampoco me gusta que las EPS tengan una especie de rosca donde definan a usted dónde lo atienden. La propuesta es la siguiente, que usted con su carnet sea quien elija en qué centro de salud, en qué clínica lo atienden. Porque si usted es el que elige, usted va a ir a la mejor. Usted no se va a meter en una clínica de garaje. Cerrarían las clínicas de garaje y los centros de salud van a tener que empezar a competir con buen servicio, con calidad, para que los pacientes los elijan y puedan facturar en el sistema. Se trata de defender la vida de todos los colombianos. Gracias, candidato. Candidato Juan Felipe Lemus, su turno. Vamos a recuperar estos 3 años largos perdidos. De manera desafortunada, una política con una visión profundamente estatista, con el interés único y exclusivo de querer recuperar el manejo de rentas públicas que el sector privado, en concordancia con el Estado, venía manejando bien y ha hecho mucho daño a la salud. Y la crisis de hoy, que viene de antes, pero que se agudizó en este gobierno, tendremos que recuperarla. Vamos a construir sobre lo construido. Hay que recuperar y actualizar técnicamente el pago de la unidad de pago por capitación. Hay que fortalecer la red hospitalaria pública del país. Hay una deuda de 24 billones de pesos. Hay que estabilizar el sistema que fue creado inicialmente para que el régimen contributivo ayudara a subsidiar a aquellos que no tienen la posibilidad de tener un empleo y necesitan la salud subsidiada. Para eso tenemos que definir fuentes adicionales de ingresos que permitan resolver el problema de déficit que hoy está enfrentando el sistema público de salud en Colombia. Tiempo, gracias. Carlos Fernando Motoa, es su turno. Bueno, hay que decirle a los colombianos, a los televidentes, al país, que la crisis de salud fue inducida por este gobierno, que fue provocada, que fue premeditada, que este gobierno no garantizó los presupuestos máximos, tampoco el aumento de la UPC en el valor que se requería, que este gobierno fue indolente, que ni siquiera ha cumplido las decisiones judiciales. Nosotros, en Cambio Radical y en el Senado, presentamos en 2 oportunidades una reforma a la salud estatutaria, que es lo que corresponde, no para destruir el sistema, que es lo que pretende hacer el gobierno de Gustavo Petro, sino para corregir los errores del mismo. Estamos en una crisis sin precedentes. Hoy no se entregan medicamentos, no se agendan las citas con los especialistas, no hay atención de tratamientos oncológicos. La gente se está muriendo buscando una atención médica. Por eso presentamos esa propuesta que busca, entre otras, no eliminar el modelo de aseguramiento, un OPC diferencial, garantizar la continuidad del talento humano en salud y, por supuesto, fortalecer la atención primaria en salud. Gracias, candidato. Saludo también al aspirante Lucho Garzón. Adelante, candidato. Muchas gracias por la oportunidad. Lo primero es dejar de echarnos culpas, que los interventores tuvieron la culpa, quien los nombró, el AEP es responsable, el gobierno y la gente llevada del problema de la salud. Todos tenemos un enfermito en el corazón. La primera discusión, ¿quién va a manejar los recursos? Si es el gobierno con la ADRES o la EPS. Yo propongo que sea Fogasalud, que podría ser una especie de Fogafín, que cuando esté en crisis una de estas empresas de los ahorros trate de salvar la cosa. Nosotros ya hicimos política de atención primaria, se viene haciendo en este gobierno, se hizo por las EPS, salud a su hogar, eso lo trabajamos. Entonces, la ruralidad. Ese es el escenario, hay que priorizar un análisis georreferencial que defina. Y 4,
En esto hay que establecer lo que la Corte ha sacado, sobre todo en la política del cuidado y en condiciones de discapacidad. Gracias, Lucho. Cierra este ciclo de respuestas el candidato Andrés Forero. José Manuel, como cualquier sistema de salud en el mundo, el sistema colombiano requiere reformas constantes, pero se tenía que hacer construyendo sobre lo construido. Lamentablemente este gobierno, a pesar de que no se aprobó la reforma, la ha implementado de facto en las EPS intervenidas por parte del gobierno. Hoy más de la mitad de la población colombiana está afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional. La situación que se vio con Kevin, esa tragedia que todos vimos, está dándose por una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno. Nos dicen que supuestamente no hay datos suficientes para decir que la plata no alcanza, pero lo que vemos es la tragedia diaria que están padeciendo miles, millones de colombianos por cuenta de las malas decisiones de este gobierno. ¿Qué se tiene que hacer? Entre otras cosas, por ejemplo, no gastarse la plata en burocracia. El ministro, en plena crisis, justo antes de las elecciones, decidió crear 450 cargos nuevos de planta con un costo anual de 59.000 millones de pesos. Hoy se están derrochando 4 billones de pesos supuestamente en promoción y prevención con los equipos extramurales que no han tenido ningún resultado. Y esa plata se debería estar destinando en este momento para los pacientes, para los medicamentos y para los tratamientos. Son las 6 de la tarde, 20 minutos. Voy con la etapa de las réplicas frente a este tema de la salud. Recuerden, tienen 30 segundos para formular una interpelación directamente a un candidato y ese candidato ha aludido otros 30 segundos. ¿Quiere usted hacer alguna interpelación y a quién y qué le diría Óscar Ortiz? Sí, a la ministra Corcho, que fue tan efectiva en la crisis explícita y que está afectando los derechos, la vida de todo el sistema de salud. El presidente Petro creó un gabinete para la concertación, pero en 1 de mayo del 23 posesionó un gabinete para la corrupción cuando se dio cuenta que podía salvar la reforma a la salud tal y como quería el gobierno y no como lo había concertado. ¿Cómo va usted a remediar este asunto? Candidata Corcho, 30 segundos para responder. Bueno, primero, la crisis lleva más de 10 años, eso fue reconocido por la Corte Constitucional en el año 2008. Decir crisis explícita es propagandismo de baja estofa para un debate del nivel parlamentario. Segunda precisión, las intervenciones de las EPS no son de este gobierno. La Ley 100 empezó con 157 EPS, señores, y se han liquidado, intervenido más de 120. Este es el gobierno que menos ha intervenido. Luego, la reforma a la salud no son las intervenciones. Sí existen datos de la Contraloría General de la República, doctor Forero, que dicen claramente que el año pasado, en el 2024, están embolatados 2.7 billones de pesos que se giraron y las EPS no dan cuenta cómo se lo gastaron. Tiempo. Juan Sebastián Gómez, ¿usted quiere hacerle alguna interpelación a algún candidato? ¿A quién? Y tiene 30 segundos. Muchas gracias, sí, a la doctora Corcho, porque el tema es de salud y ella fue ministra. A mí me parece importante que ella nos explique un poco más cómo van a subsanar el tema de los medicamentos, porque hoy estamos más enfermos porque la gente no tiene cómo hacerse sus tratamientos. La gente hace filas desde las 4 de la mañana para reclamar los medicamentos. Cuando mencionan y han dicho, inclusive lo querían llevar a una consulta popular, que Colombia debía producir sus medicamentos, y que debe primar la investigación, como lo acaba de decir, pero le acaban de reducir el presupuesto a los entes que tienen que ver con la investigación. Tiempo, candidato. Candidata Corcho. El ADRES acaba de hacer unas denuncias que deberían estar indignados ustedes porque en Colombia hay 6.3 millones de medicamentos que están en sobreprecios. En el plan de desarrollo de Iván Duque, apoyado por varios de los partidos de ustedes, se crearon los gestores farmacéuticos, otros intermediarios incontrolables del sistema de salud que hemos comprobado que acaparan medicamentos para no entregarlos y para hacer negocios. Con la reforma a la salud, eso se acababa, pero eso fue lo que no aprobaron en la Comisión Séptima del Senado. Se avanza en este momento en el Gobierno Nacional en compras centralizadas de medicamentos y tenemos que avanzar en producción nacional. Candidata, pero le toca a usted. ¿Quiere hacerle una réplica, interpelación a alguien? ¿Qué le diría? Entonces vuelvo a hacer otra réplica en el sentido de que la reforma no es estatista. ¿A quién le dirige la réplica? El fondo ADRES, creado en el gobierno de Juan Manuel Santos, no en el gobierno de Gustavo Petro, recauda todos los recursos de la fiscalidad y la parafiscalidad. Es un fondo público. Acá no hay inversiones privadas ni recursos privados. Son recursos públicos que hoy pasan intermediados con denuncias de corrupción de la Contraloría, que ha dicho que en los últimos 4 años hay 14.2 billones de pesos embolatados. Eso le ha costado la vida a miles de colombianos y la propuesta es que la plata vaya al fondo ADRES directo a clínicas y hospitales. Gracias, candidata. Dijo partido de la U, ¿no? Juan Felipe Lemos. La cambió, porque cuando estuvo de ministra, su principal intención era acabar las EPS con
la excusa de que se estaban robando la plata como si las instituciones per se fueran malas. Son malas las personas que las administran. Ustedes tienen un objetivo rentístico. Todos los recursos asociados al sector salud que estaban intermediados a través de las EPS los querían manejar directamente. Gracias. No, permítame, es una contrarréplica nada más y ya veremos cómo seguimos avanzando. El turno es para Enrique Gómez. ¿Quiere hacerle interpelación a alguien? Sí, a la ministra Corcho, que nos explique por qué este gobierno intervino la nueva EPS, Ecosalud y todas estas otras, y cambia los interventores más o menos cada 4 meses. En el caso de la nueva EPS ya van 5. ¿Será que nos puede explicar si es que los interventores no roban lo suficiente o roban demasiado, y por qué esa rotación constante en estas intervenciones, y por qué se tolera que nueva EPS desde 2023 no haya presentado estados financieros? Gracias, candidato. De nuevo 30 segundos, candidata Corcho. Los gobiernos intervienen en EPS, no solo el de Gustavo Petro, porque encuentran irregularidades. Es una función constitucional de inspección, vigilancia y control. Recientemente, la Fiscalía imputó cargos por desvío de recursos públicos por 70.000 millones de pesos al entonces presidente de la nueva EPS, por facturación oculta de 5 millones de facturas, razones suficientes para intervenir una EPS, no solo del gobierno de Gustavo Petro, sino de varios gobiernos. El segundo tema, frente a lo que decía, senador, usted, senador de la República, me preocupa que no haya leído entonces la reforma y la ponencia que se radicó en el Senado, que vino de la Cámara. Vamos a seguir con David Barguil. A Lucho Garzón, yo quisiera que Lucho nos contara por qué él habló del modelo preventivo, que es muy importante y que hace parte del sistema actual. Pero yo quisiera que Lucho nos dijera cuál es la posición que tiene frente a que el sistema sea totalmente público, porque pues es lo que se pretende con unos disfraces ahí frente a lo que sería el rol de las EPS, o un sistema que permita que el sector privado tenga un rol, pero donde no sea quien tome todas las decisiones para que el paciente o el usuario sea quien tenga la posibilidad de elegir dónde es atendido, que es la propuesta que nosotros hemos hecho. La respuesta de Lucho Garzón. Yo trabajo por el Estado Social de Derecho. La Constitución establece hasta dónde el capital privado y hasta dónde el público. Comparto aquello y creo que Carolina lo dijo, esto no es estatización, no puede ser estatización. Lo que estamos viendo es cómo son aliados. Decir que el sector privado no juega cuando tiene la tecnología, cuando ha hecho un trabajo científico extraordinario, cuando tiene, lo que no me parece bien es la verticalidad en el manejo de esas EPS. De resto me parece que pueden jugar en todos los niveles. Sí. Sigue Juan Felipe Lemos. Voy a darle la oportunidad a la doctora Corcho. Usted acaba de hablar de los errores cometidos por quienes gerenciaban esas EPS. ¿Por qué no le cuenta al país qué ha pasado últimamente con los amigos de ustedes nombrados por este gobierno que se han robado el doble, el triple esas EPS? Los informes de la Contraloría advierten que las EPS intervenidas han tenido mayores dificultades en estos últimos años por cuenta de esa mala administración. La respuesta de Carolina Corcho. Las intervenciones no son la reforma, por eso había que aprobar, senador, la reforma, la cual usted no leyó, porque usted no leyó la ponencia que salió de la Cámara de Representantes, donde las EPS se transformaban en gestoras, solo que no tenían función de ordenación del gasto. ¿Por qué se necesita la reforma? Porque no hay un manejo ni intervenidas ni no intervenidas, porque si vamos a ver las quejas y reclamos son igual de altas en las intervenidas que no las intervenidas. De hecho, en este momento hay mayor quejas y reclamos de los pacientes de Sur y Salud Total que la nueva EPS. Entonces, si no entendemos que es un problema estructural, seguiremos con esto. Carlos Fernando Motoa. No, yo tengo que decirle a la candidata Corcho que se equivoca y que el país sabe que este gobierno se ha equivocado en materia de salud. Basta con preguntarle a cualquier colombiano si está mejor ahora en atención de servicios de salud o hace 4 años. Ustedes generaron la debacle, la crisis, el desastre. Ahí está el experimento del FOMAC, las quejas en cerca de las 8 EPS que tiene usted intervenidas, o que el gobierno, mejor, tiene intervenidas, han aumentado. Lo propio ha ocurrido con las tutelas y ni así se garantiza la atención médica. Sí.
Vuelvo y repito, las tasas de quejas no se diferencian entre las intervenidas y no intervenidas. Es que no hablemos con propaganda, sino con datos. Por supuesto que el sistema está en crisis, por eso había que reformarlo. Para que nos entienda la ciudadanía, es como si usted le diagnostican un cáncer que fue diagnosticado por la Corte Constitucional en el año 2008, si no aplicas el tratamiento, si no pañitos de agua tibia, pues el sistema se deteriora y lo que estamos viviendo es una crisis sistémica estructural que el Congreso no ha podido reformar porque cuenta con mayoría como las que ustedes representan y por eso hay que renovar ese Congreso de la República candidata. para cambiar el sistema. Nos quedan 2 interpelaciones. Lucho Garzón, ¿a quién quiere interpelar? A Óscar. Óscar, usted fue, ¿cómo se llama? SAR anticorrupción o SAR de la transparencia. Yo sé que las EPS desde hace mucho rato hay mucho corrupción. No ahora. Hablo de Salud Copa, dar un ejemplo, o de otras, para no presuntamente, porque aquí lo llevan a uno a cadalso, sino habla de presuntamente. ¿Qué se hizo en esa época frente a lo que sucedía con la corrupción? Gracias, candidato. La corrupción en salud mata. Y efectivamente se han trazado muchas estrategias para denunciar, para prevenir, y la propia candidata Corcho ha mencionado acá las intervenciones no solo de ahora, sino en el pasado, con la diferencia de que en esa época las intervenciones, en virtud de la función de inspección, vigilancia y control, se hizo de manera adecuada y no tuvieron que echarse la culpa entre el presidente, la embajadora en Londres y el ex superintendente para ver quién hizo la trampa. Gracias, candidato Óscar. Y cierro con el candidato Andrés Forero. Una pregunta. A mí me mencionó antes la doctora Corcho. ¿Puedo responderle primero y después hacer la pregunta? ¿Está de acuerdo, candidata Corcho? Sí. ¿Le parece? Entonces, 30 Entonces segundos sería para responderle. 30 segundos y 30 sus 30 segundos. de interpelación. La doctora Corcho hablaba de que supuestamente no se está implementando la reforma en las EPS intervenidas. Lo desmiente el presidente de la República. Son muchos los videos donde el presidente de la República dice que estaban implementando la reforma en esas EPS. Y lamentablemente los resultados son deplorables. Doctora Corcho, una EPS con 4 interventores en menos de 2 años, obviamente no va a dar buenos resultados. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Y tristemente, quienes están padeciendo las consecuencias son las personas de menos recursos. Porque no es verdad lo que dice a propósito de salud del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Quienes hoy están llorando en materia de salud son las personas de menos recursos. Tiempo, candidato. Ahora sí la interpelación entonces. Sí, a propósito, doctora Corcho, yo quisiera que usted nos dijera qué opina del FOMAC. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo dijo que ese era el piloto de la reforma a la salud. Y ha sido un completo desastre después de 2 años de operación. Usted ha visto cómo tuvieron que trasladar 1.2 billones de pesos de cesantías y de las pensiones de los maestros para tapar el hueco. Se ha duplicado el gasto en salud en 2 años y no ha mejorado la atención. Eso nosotros lo advertimos y decíamos que se iba a desbordar el gasto en salud con la reforma y tristemente eso terminó sucediendo. ¿Y qué opina que el actual Superintendente Nacional de Salud tenga 10 años de órdenes de arresto acumuladas por desacato a fallos de tutela cuando fue 8 meses interventor de 9 EPS? Sus últimos 30 segundos, candidata. Bueno, lo Carmen. primero que tengo que decir es que lo del FOMAC no es la implementación ni el piloto de la reforma a la salud. Y si lo dijo el ministro, no estoy de acuerdo con el ministro. No lo es porque es un régimen especial. El sistema de salud colombiano es un sistema territorializado. El FOMAC, tú no puedes implementar igual un sistema de salud preventiva en el FOMAC porque no hay territorialización de los maestros. Primer elemento. Segundo elemento, yo estoy de acuerdo con el acuerdo firmado para hacer la modificación. El problema es la implementación, porque evidentemente se tienen que remover unas mafias de la corrupción que no solamente existen en el FOMAC, sino en el sistema de salud para que opere la implementación. Pues candidatos, muchas gracias. Hasta aquí el tema de salud. Tenemos muchos más temas y este debate comenzó agitado. Gracias. Sigan ustedes, Maritza y Lina. Cómo no, con este tema tan importante de la salud. Miren, este es el debate de la gente, no solamente porque, por supuesto, a partir de sus interacciones y de todas las preguntas que nos enviaron, surgieron estas inquietudes que les estamos planteando hoy a los candidatos, sino también porque es muy importante la conversación digital que en este momento se está generando cuando ustedes escanean este código QR. Les estamos preguntando quién considera que lo está haciendo mejor. Y estos son los resultados parciales que tenemos hasta el momento. Lina, ¿qué le parece si los revisamos? Carlos Fernando Motoa tiene un 22.1%, digamos que de la aprobación de quienes lo vieron contestar las preguntas sobre este tema en específico. Andrés Forero, 21.9% y Luis Eduardo Garzón, 21.3%. Maritza.